Buenos días, soy Antonio Pérez Esclarín, llevo 38 años en Fe y Alegría, siempre en formación de educadores, porque considero que el educador es la pieza clave para una calidad educativa. Un maestro cercano, cariñoso, puede suponer la diferencia entre un pupitre vacío y un pupitre ocupado, entre un malandro o una persona de bien. En estos momentos también estoy trabajando mucho con las familias, porque considero que la familia es la primera y principal escuela. En definitiva, la mayor parte de los valores que uno quiere, teme, las cosas que uno desprecia, son las cosas que he aprendido a valorar, a querer, a tener en la casa. Si en la casa nos tratamos a gritos, yo seré agresivo. Si en la casa despreciamos a aquellos de mi raza o mi condición social, yo seré racista. Quiero comenzar agradeciendo la oportunidad que me brindan de compartir este rato con este frondoso bosque de educadores al otro lado de la pantalla, constructores de sueños y esperanza, médicos de almas rotas, transformadores en definitiva de la nueva sociedad. Porque eso es lo que significa ser educador popular. En primer lugar, educador, que a veces hemos hablado poco de lo que significa ser educador. Educar es algo mucho más sublime e importante que enseñar matemáticas, inglés, lectoescritura. Educar es formar personas, educar es cincelar corazones, educar es ofrecer los ojos para que los alumnos, todos los alumnos, se miren en ellos y se vean valorados, aceptados, queridos, y así puedan mirar la realidad sin miedo y a los otros con cariño, con firmeza. El educador es el partero del alma. En definitiva, nosotros somos los que construimos el corazón de la patria. E insisto que educar es una tarea que nos concierne a todos. Todos educamos o deseducamos con nuestra vida. Yo resumo siempre el principio pedagógico con estas palabras. Uno explica lo que sabe o cree saber, pero uno enseña lo que es. Todos enseñamos lo que somos. El bedel, con el modo en que atiende sus obligaciones, abre la puerta, sonríe a los alumnos, está educando, deseducando. Pues el problema de la educación, y mucho más de la educación popular, no es meramente de los especialistas en educación, es un problema de sociedad, es un problema donde todos de algún modo queremos transformar y construir un mundo mejor, porque esta es la esencia de la educación popular. Muchos no terminan de entender en qué consiste la educación popular. Creen que popular es una educación, a veces algunos lo identifican como opuesta a la privada, y por eso la educación, los llamados a defender la educación popular suelen ser llamados a defender la educación pública de calidad para todos. Otros entienden lo popular a veces como sinónimo de baja calidad, pues mercado popular, leche popular. Otros entienden, y nosotros muchos en Fe y Alegría lo han entendido así, que popular es aquella educación que trabaja con los más pobres, con los excluidos. No basta con poner escuelas o centros educativos en un barrio para hacer la educación popular. La educación popular se define por su entraña política transformadora. La educación popular busca construir sujetos autónomos capaces de construir su propia vida y contribuir a la transformación de este mundo, porque consideramos que es un mundo injusto, un mundo que se opone radicalmente a los planes y proyectos de Dios. Para entender un poquito la educación popular, habría que entroncarla en sus orígenes, y la educación popular tiene en sus raíces la educación liberadora de Paulo Freire, ese gran pedagogo que buscaba una educación para ser sujetos autónomos frente a esa educación bancaria, crítica, que se traduce en definitiva a impartir una serie de comunicados donde el docente es el que sabe y el alumno es el que debe aprender y repetir lo que él dice. Él propone una práctica liberadora que enseñe a leer la realidad, para que cada uno de nosotros seamos capaces de decir una propia palabra autónoma, personal, y contribuir así a escribir la historia personal de mi propia liberación y de la liberación de los demás. Estas ideas de Paulo Freire se extendieron por América Latina porque Medellín las hizo suya. Medellín afirmó la importancia de una educación liberadora opuesta a la educación tradicional, que de algún modo transformara ese continente que los obispos vieron como un continente en una injusticia estructural. La gran contradicción de América Latina es que es el continente mayor cristiano, donde el cristianismo es la religión que impera, y es al mismo tiempo un continente de la mayor inequidad.
América Latina es el continente de mayor inequidad, algo que contradice a una fe que debe hacerse servicio constructor de fraternidad. Por eso asumieron las ideas de Paulo Freire y se propagaron con muchísimo énfasis por toda América Latina. Cuando en 1970 Allende llega por medios electorales al poder, la educación liberadora de Freire se expande y se genera en América Latina como una especie de ímpetu de transformar este continente tan injusto por medio de una educación, pero una educación totalmente distinta, una educación que tiene en su esencia la transformación social, la construcción de sujetos autónomos, libres, responsables. Sin embargo, pronto las políticas de represión se van a ir extendiendo por toda América Latina y el continente se va a llenar de dictaduras crueles, inhumanas, que van ahogando ese ímpetu liberador. Sabemos la historia de América Latina, cómo va propagándose todas estas políticas de seguridad nacional que van precisamente a intentar aplastar este germen, estas semillas liberadoras que se estaban impulsando a través de esta educación liberadora. En 1980, como prototipo de una serie de mártires latinoamericanos, va a ser asesinado Monseñor Romero. Y entonces la educación liberadora se va reencontrando con los grupos de resistencia y va a empezar a llamarse en 1981 educación popular. Al no tener una teoría que explicara de algún modo la dependencia, la explotación, va a buscar esa teoría, se acerca al marxismo, pero se acerca al marxismo de la corriente althuseriana. Althusser fue ese gran filósofo marxista que defendía que la educación formal es el aparato ideológico del Estado para reproducir sus políticas de explotación. Por eso hay un desencuentro tremendo entre educación popular y educación formal, porque se consideraba en aquellos años que era imposible educación popular desde una estructura que precisamente estaba hecha para mantener el status quo, para mantener este mundo inhumano de explotación. En esos años se fomentó sobre todo la pedagogía, se fue abandonando, se confundió pedagogía con ideología, se volvió mucho a los manuales, eran los años en que se recitaba Martha Harnecker, y como digo, hay un tremendo divorcio entre educación popular y educación formal. Es precisamente en 1984-1985, cuando se vivía con mayor énfasis esta como oposición entre educación popular y educación formal, cuando Fe y Alegría osa por definirse como un movimiento de educación popular integral que, nacido de una fe cristiana, se compromete en los procesos de transformación de esta sociedad con los grupos más desposeídos. Fíjense, y esta es la esencia de lo que significa educación popular de Fe y Alegría. Fe y Alegría nos definimos como un movimiento. Movimiento implica la osadía, la estar en permanente relectura de la realidad para hacernos más eficientes y eficaces en construir sujetos autónomos capaces de transformar la sociedad. Movimiento se opone a quedarse, a burguesamiento, a rutina, a repetición. Por eso la esencia de un educador de Fe y Alegría debe ser un educador que está en permanente proceso de cuestionamiento, de reflexión, de búsqueda, de educar, como decía antes, de hacerse educador, modelo de vida, transformador, que entronca en su vida y que modela esa nueva sociedad que ya quiere de algún modo construir. Por eso los educadores populares tenemos que ser unas personas que vivimos esos valores que de algún modo queremos recoger. Tenemos que ser como modelos de vida. Popular, en este sentido que ya he dicho, transformador, porque para Fe y Alegría, como hemos dicho, la educación popular tiene una entraña ética, pedagógica y política para la transformación. Digo ética y pedagógica para evitar precisamente esa tentación de la ideología de confundir transformación con proclamas, esa tentación de que creemos que por anunciar los cambios ya lo estamos viviendo. La pedagogía nos enseña a reflexionar y a cuestionar si lo que hacemos va en la línea de lo que decimos que queremos, que en definitiva los frutos que recogeremos deben estar implícitos en la semilla, la cosecha en la siembra. Para entender la dimensión pedagógica, yo siempre he hecho ese cuento que a la gente le hace gracia, pero que para mí define maravillosamente lo que significa la pedagogía, de un señor que sembró en su patio una semilla de mango.
y empezó a decir que me salga aguacate, que me salga aguacate. El hombre quería tener una buena mata de aguacate y regaba su semilla, la abonaba, hasta que un día vio que la tierra se rajaba y una cabecita verde empujaba la tierra para buscar los rayos del sol. Y dijo el hombre: ya me nació la mata de aguacate en el patio de mi casa. Y entonces le hablaba como un hijo, porque tú tienes que ser una buena mata de aguacate, no como esos mangos portulacheros, tienes que ser una buena mata de aguacate. Hasta que un día vio sorprendido que no era una mata de aguacate, sino era una mata de mango. Y entonces el hombre despechado dijo: no entiendo, ¿por qué me harán esto a mí? Tanto que le dije que fuera aguacate y me salió mango. Esta es la pedagogía. Recogeremos los frutos no de acuerdo a nuestros discursos, no de acuerdo a nuestras intenciones, no de acuerdo a nuestras proclamas, sino de acuerdo a nuestra siembra. Por eso, ¿cómo hacer que nuestros centros educativos sean ya modelos de esa nueva sociedad? ¿Cómo hacer que el educador sea ese hombre nuevo y esa mujer nueva, empapado en una serie de opciones radicales por la transformación, pero que ya de algún modo en su vida vive esos valores, esas actitudes éticas, según nuestro modelo de hombre nuevo que es Jesús? Por eso nuestro modelo de educador de persona es un modelo que un Jesús que nos invita a construir una nueva sociedad, un Jesús que hace suyo el proyecto del Padre, que es el de construir la fraternidad, un Jesús que opta por los más pobres, por los que toda la sociedad excluía. Para los que no importaban a nadie, son los que más importaban a Jesús. Aquellos que la sociedad desechaba eran los que tenían un lugar privilegiado en su corazón. Por eso nuestro modelo de educador tiene que ser Jesús. Nuestras opciones éticas son precisamente que se van empapando en los valores esenciales de nuestro modelo, de nuestra vida, que es Jesús. Pues es una dimensión ética, política, pedagógica y también epistemológica, en el sentido en que nosotros aceptamos que la metodología esencial de la educación popular es un diálogo de saberes, un diálogo donde el docente va construyendo el aprendizaje con el saber del alumno, que no lo considera como una tabla rasa que yo lo tengo que llenar como un pipote, sino como una persona que ha aprendido y que tiene unos saberes y unos conocimientos en su propia realidad, en su cultura, y desde ahí construimos a través del diálogo la verdad, porque como dice Antonio Machado, la verdad no se posee, tu verdad no, deja la tuya y ven conmigo a buscarla. El que cree que tiene la verdad no la impone, no la busca, pero una verdad impuesta por la fuerza deja de ser verdad, se transforma en mentira. Por eso, lo más importante, la verdad, dice Jesús, nos hace libres, nos libera de la prepotencia, nos libera del hecho de creerme superior al otro, y me libera a mí y libera al otro, porque una verdad impuesta, una verdad que no construye humanidad, es una falsa verdad. Por eso, esta dimensión esencial del diálogo. Lo más difícil del diálogo no es lo que se dice, sino el modo en que se escucha. Si yo solo escucho al que piensa como yo, no estoy escuchando al otro, sino que me estoy escuchando a mí mismo. Por eso, como decía antes, ¿cómo convertir nuestros centros educativos en modelos de esa nueva sociedad que soñamos? En modelos, en semillas del reino. Porque si son semillas, recogeremos esos frutos luego. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que la autoridad se ejerza como servicio? ¿Cómo hacer que nuestros directivos sean sobre todo expertos en humanidad? Que entiendan que su papel es potenciar, animar, liderar con su ejemplo a los docentes. ¿Cómo entender el educador como un constructor de humanidad? Yo siempre defino a los directivos como expertos en humanidad. Personas que van modelando, que van apoyando, que van acompañando el crecimiento, el surgimiento. ¿Cómo hacer que en las escuelas se privilegie a los más débiles? La discriminación positiva que tanto hemos hablado en Fe y Alegría. Aquellos alumnos que más necesitan son los alumnos que más tenemos que privilegiar. Tratar a todo el mundo por igual en un mundo desigual es seguir favoreciendo al que más tiene, más potencialidades, más posibilidades a costa del que menos tiene. Por eso la educación tiene que se potenciar sobre todo a las víctimas mayores de la explotación o a aquellos que tienen mayores deficiencias. Por eso Fe y Alegría siempre reafirma su opción por los más pobres, por los excluidos de cualquier tipo, no solo excluidos económicamente, sino hoy día tenemos que abrirnos a otros tipos de exclusión. ¿Cómo hacer
que nuestros centros, para mí esta idea la tenemos que trabajar mucho, sean modelos de esa nueva sociedad, que trabajamos en equipo, que todos los docentes nos comprometemos en la mejora educativa. Hoy que uno de los proyectos esenciales de Fe y Alegría es el de la calidad. La calidad supone una serie de, un equipo de personas que se comprometen a ir mejorando colectivamente. Cuando realmente un grupo de educadores se compromete a seguir avanzando, a seguir construyendo mejores relaciones, mejores contenidos, mejores pedagogías, ahí entramos en un círculo virtuoso que va favoreciendo realmente la calidad educativa. Y sobre todo, el educador de Fe y Alegría, que tiene que ser un educador de fe. Fe en un Dios Padre que nos ama a todos, por eso nos invita a construir el reino. Por eso fe en las personas, sobre todo los más pobres, los más débiles, como portadores de verdad, de conocimiento, como sujetos que tenemos que potenciar. Fe en la educación como medio fundamentalmente para construir una nueva sociedad. Fe en nuestros países, que a pesar de las dificultades tenemos que seguir soñando y construyendo que es posible países prósperos, países fraternales, países donde combatamos con fuerza la exclusión, la explotación, la miseria, todo tipo de marginalidad. Fe también, sobre todo, en las familias. Por eso la educación popular debe entroncarse también en construir comunidad, y es inconcebible una educación popular que no se sumerge en la comunidad para que entre todos seamos capaces de ir construyendo nuevos modelos, nuevas formas de vida. Y el educador, yo suelo citar mucho a Unamuno, y con eso vamos avanzando y terminando. Cito a Unamuno cuando definió al gran maestro Giner de los Ríos, que resumió su vida con estas palabras: su vida fue pensar y sentir y hacer pensar y sentir. Los educadores populares de Fe y Alegría, nuestro reto es esto. Yo siempre hablo en los procesos de formación que el ideal de la formación es hacer de los docentes profesionales de la reflexión y de la compasión. Profesionales de la reflexión. En la educación se reflexiona muy poco y nos enseña a reflexionar. Por eso hay todavía una gran ausencia de verdadera pedagogía, porque la pedagogía es lo que te ayuda a reflexionar y a cuestionar si lo que hacemos va en coherencia y en concordancia con lo que decimos que queremos. Por eso, reflexión en un triple nivel. Reflexión sobre el ser. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cuáles son mis metas, mis objetivos, mis ilusiones en la vida? ¿Qué dicen de mí mis compañeros, los alumnos? Las preguntas que yo siempre hago a los educadores. Tu escuela, tu centro educativo, tu programa, ¿sería mejor o peor si todo fuera como tú? ¿Qué comunicas tú en tu centro educativo? ¿Qué comunicas? ¿Rutina o creatividad? ¿Unión o desunión? ¿Entusiasmo o pesimismo? Porque, como decía antes, un buen educador puede suponer la diferencia. Tú puedes ser el principal número de lotería para 40, para 80, para 120 alumnos, que todos los días están sacando la suerte teniéndote a ti. Lo mismo que un mal educador puede ser una tragedia para muchas personas. Por eso, reflexión sobre el ser. Los seres humanos somos siempre proyectos inacabados. Uno mientras vive se está construyendo, se está realizando, se está soñando. Y este para mí es el sentido de la formación, que la gente no lo termina de entender. Formarse es agarrar las riendas de mi propia vida, proyectarme a ese ideal de persona que yo quiero ser. ¿Cómo me imagino pleno, realizado, feliz? ¿En qué debo cambiar? Por eso, si no hay transformación, no hay formación. La mayoría de los talleres, cursos, programas no sirven, en definitiva, porque no nos ayudan a transformarse. Pero para poder que nos ayuden a transformarnos, cada uno de nosotros tenemos que detectar algo en lo que queremos cambiar. Porque si no, no hay formación. Si yo no analizo en qué quiero mejorar como persona, como esposo, como padre, como ciudadano, como vecino, y no me planteo entonces un proceso para ir, de algún modo, avanzando desde mis debilidades, no habrá formación. Por eso, reflexión sobre el ser, reflexión sobre mi hacer. Yo enseño, pero ¿qué aprenden los alumnos? ¿Para qué sirve lo que aprenden? Ponernos críticamente frente a nuestras planificaciones, frente a nuestras evaluaciones, frente a todas esas rutinas escolares, para ver cómo las vamos transformando y convirtiendo en gérmenes de vida,
invitación a irnos transformando colectivamente, como decía antes. Porque esas son las preguntas claves. Ponerme críticamente, este contenido que voy a dar, ¿para qué va a servir? ¿Cómo lo entronco en los aprendizajes, en los saberes, en las inquietudes de mis alumnos? ¿Cómo hago que mi proceso de enseñanza de matemáticas sea también un proceso de construcción de vida, de humanización? Porque a veces queremos que esta materia solo pertenece a las materias sociales. No. ¿Cómo convertir el ejercicio de mi docencia en un ejercicio de humanización? Por eso, todo lo que en esas grandes palabras decimos, convertirme en un investigador en acción y de la acción, que citamos a Eliot y Stenhouse, eso es asumir críticamente todo mi hacer pedagógico, todo mi hacer como docente. La evaluación, por ejemplo, que es clave. Evaluar primero antes de la evaluación, evaluar mis propias evaluaciones. ¿Qué pretendo yo con la evaluación? Alumnos que sepan marcar o alumnos que sepan expresarse. Alumnos que sepan repetir el pensamiento de otro o alumnos que sepan construir su propio pensamiento. Alumnos que sepan competir o alumnos que sepan compartir. Y evaluar, ponerme críticamente frente a los resultados de mis evaluaciones. Toda evaluación que un docente propone se convierte en autoevaluación a la luz de los resultados de sus alumnos. Si los alumnos salen mal, el educador también tiene que sentirse que su autoevaluación es deficitaria. El único modo de demostrar la idoneidad de un docente es a través del éxito de sus alumnos. No hay otro. Desgraciadamente, yo no conozco ningún médico que vaya por ahí alardeando de que de 40 enfermos que yo tenía, 35 ya se me murieron. Es decir, voy a ofrecer paquete completo, clínica y funeraria. Pero todos conocemos educadores que no entienden lo que significa educar, que van alardeando por ahí diciendo que 40 alumnos solo me pasaron 7 o 10. Ignoran, como decía antes, que toda evaluación debe asumirse como un proceso de autoevaluación a la luz de los resultados de sus alumnos. Y reflexión sobre el acontecer, reflexión sobre la vida de nuestros alumnos, ponerse en los zapatos de los alumnos para poderlos comprender, para poderles ayudar. Y esto me lleva a ir terminando con una propuesta que es propia de la educación popular de Fe y Alegría, que hablamos muy poco de la pedagogía del amor. En Fe y Alegría nos identificamos con un corazón que tiene a 3 niños agarrados de la mano. Por eso Fe y Alegría es un acto de amor. Fe y Alegría tiene que ser una escuela donde se enseñe el amor y se enseñe con amor. El principio pedagógico esencial, que de nada sirve que uno se haya graduado summa cum laude en las universidades de mayor prestigio, es el amor. Amor se escribe con A de apoyo, de ayuda, de acompañamiento, de amistad. Amar, primero cada uno amarse, ser educador de vocación, vivir a raudales apasionadamente mi papel de educador como constructor de personas, que estoy continuando la obra creadora de Dios. Yo hablo, insisto mucho, que hay que meter la pasión en la educación. La educación le falta vida, le falta sentimiento. La educación tiene que ser un acto apasionado, un acto donde el educador sea modelo de vida, que comunique sus sueños, sus aspiraciones, sus ilusiones, de algún modo que los alumnos puedan ver en él una invitación a trascenderse de la trivialidad de la vida y a vivir de un modo más pleno. Por eso la pedagogía del amor es amar a cada alumno, sin importar su realidad, amar sobre todo a los más débiles, como decíamos antes, a los más necesitados. Por eso la pedagogía del amor es la pedagogía de la inclusión, una educación que privilegia a aquellos alumnos que más requieren de mí. Y la pedagogía del amor, y para ir concluyendo, que también sea subida a nuestro nombre, es la pedagogía de la alegría. Los educadores de alegría, de Fe y Alegría, tenemos que maquillarnos cada mañana el corazón o cada tarde y acudir con el corazón maquillado de gozo al encuentro con nuestros alumnos. Hay que volver al saber con sabor. Hay que hacer de la educación algo mucho más grato, más agradable, pero para eso el educador, la educadora, el maestro, la maestra, tiene que ser el personaje más alegre del salón. Tiene que acudir a ese hecho de transformar, de ser de algún modo los ojos de Dios, las manos de Dios, el corazón de Dios para esos alumnos que tanto le necesitan.
Por eso el educador de fe y alegría comunica pasión, comunica alegría, comunica opción por los más débiles y sabe que en definitiva el amor se ejerce sobre todo como servicio. En nuestra cultura es primero el que más tiene, el que más títulos, el que más poder, el que más plata. Para Jesús es primero el que más sirve con lo que tiene. Y ese es nuestro ideal. Recuerden a Camoré. Yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y encontré la alegría. Por eso el Padre Velas nos decía que el servicio es fuente de alegría. Si uno hace cada día, acude con el corazón maquillado, como decía antes, a ese encuentro gozoso de construir personas, no meramente de enseñar programas, sino construir personas, construir ciudadanos, construir sujetos de la transformación, construir hijos de Dios. En ese sentido, la educación te llena de plenitud, te llena de gozo y tú transmites, porque hacer feliz a un niño es ayudarle el día de mañana a ser bueno. Muchas gracias.